Profe, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, profe, a ver, ¿cómo me analiza esto que ha sucedido en Chile ayer? Bueno, la intención de tener una nueva constitución, el pueblo de Chile lo expresó en su momento, de dejar atrás la constitución bueno, como se llama la constitución de Pinochet, en realidad, bueno, fue en épocas que gobernaba Pinochet en Chile. Así que la voluntad del pueblo está en un cambio, en una modernización. Después el pueblo participó en la elección también de los convencionales, digamos, constituyentes, que estuvieron haciendo todos estos meses el trabajo de la redacción, y ahora dijo que no por una mayoría muy grande, ¿no? Entonces uno se pregunta qué es lo que pasó en el medio. Bueno, la cuestión es que yo creo que eh, no se pudo, por una parte no se pudo comunicar bien o no se ha comunicado bien. Mm. Me parece que es una falta de diálogo bastante importante entre la gente que hizo este nuevo texto y el gobierno también, por supuesto, que estaba interesado en esto, y no ese mensaje no le llegó muy claro a la gente, ¿no? Eso por un lado, y yo creo que hay algunas confusiones. Mm. Y por otro lado también es cierto que la sociedad no quiere avanzar en determinadas cuestiones. Chile es una sociedad bastante conservadora, donde todos estos nuevos impulsos que se ha dado fue a través de la juventud, pero en realidad históricamente es una sociedad muy conservadora. Eh, Así que hay puntos que son conflictivos en el nuevo texto de esta nueva constitución. Ahora miraba, Eh, perdón, miraba estos elementos que mencionás que realmente marcaron divisiones allí en Chile. Esta idea de la plurinacionalidad indígena que se incluyó en esta nueva reforma, también sobre los derechos sociales al aborto, el derecho social a la vivienda digna, ¿no? Esto ha rechazado Chile. no, yo creo que esos son los dos puntos. Mm. Después se habla, por ejemplo, de la eliminación del Senado. A la gente no le importa. Claro. La verdad es que a la gente no le importa mucho si es unicameral o es bicameral. Realmente no es un punto importante, ni en Chile, ni en Argentina, ni en ningún lugar. Sí, esos dos puntos como marcabas en un principio, yo creo que, y cuando yo hablaba de una falta de comunicación o de comunicar bien las cosas, y tiene que ver con esto del Estado plurinacional, que en la columna lo hemos hablado varias Sí, veces, sí, sí, sí. que es todo lo contrario de lo que la gente piensa. La gente en Chile pensó que este Estado plurinacional iba a cambiar la esencia de lo que es Chile, su himno, su escudo, su bandera, su ser chileno, digamos, y no es así. En realidad, la idea de la plurinacionalidad es que entender que los estados americanos son estados donde conviven muchos pueblos, en donde todos los pueblos tienen los mismos derechos, digamos, y esto justamente es un freno a quizás más adelante a la posibilidad de una escisión, es decir, una partición de la soberanía del Estado, del territorio que tiene el Estado chileno en este caso, pero puede ser también en Argentina, en Bolivia, donde sea. Mm. ¿Por qué? Porque todos los pueblos van a estar integrados en ese Estado que los va a representar. Esa es la cuestión principal, digo, ¿no? Porque se entendió mal. Yo creo que en Chile se entendió mal esta cuestión de la plurinacionalidad, que ya tiene un antecedente, que es el Estado boliviano, donde Bolivia no deja de ser quien siempre fue. Profe, Digamos, es sí. solamente en el papel de la Constitución Mm. darle el derecho a todos los ciudadanos y a todos los pueblos que viven y conviven en Bolivia en ese caso, y que en el caso que hubiese sido aprobada en Chile, hubiesen tenido lo mismo. Yo creo que en Argentina también tenemos que plantearnos esto, porque como te decía, todos los pueblos americanos son pueblos plurinacionales, y no hay que tenerle miedo a la palabra plurinacional. Quiere decir que todos somos Argentina. Lo que vivimos en Argentina, todos somos Argentina. Sea Cuom, sea de la colectividad italiana, sea de la colectividad judía, no importa el origen étnico, no importa, somos todos argentinos, pero todos tienen los mismos derechos también. Ujú. Profe, yo le quería preguntar, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo es en Chile el proceso por el cual se lleva por ejemplo, a la votación de la necesidad de cambiar, a la necesidad, digamos, a la elección de los constituyentes, a la redacción de un borrador y después a un último apruebo o rechazo, que evidentemente es distinto a la Argentina? ¿Cómo es ahí? Fue, ¿Cómo es el proceso? fue estipulado desde un principio. En realidad, primero se le Ajá, preguntó a la gente si quería una nueva constitución o no. claro, Era sí o no. Y después, una vez que dijeron que sí, se los convocó a elegir a los convencionales y ya estaba estipulado en ese proceso que tenía que ser ratificada el texto. Es una de las condiciones para el acuerdo político que hubo en claro, ese momento. Debía ser ratificado por el pueblo. claro, claro, claro. El proceso, en realidad, yo digamos, no creo que sea así una derrota, como muchos medios titulan que es una Sí, derrota de Boric. Yo no creo que sea una derrota de Boric. Sí, por supuesto que si a pocos meses de asumir Boric tenía una nueva constitución, iba a ser, un digamos, triunfo, un triunfo para exhibir. Pero no claro, creo que esto sea una derrota porque en realidad sigue el proceso, porque hay un compromiso, primero del presidente, segundo, de la oposición política, de la derecha chilena, a tener un nuevo texto, a tener una nueva constitución. claro. Todos, incluso el expresidente Piñera, que hace mucho que no abría la boca, digamos, que no hablaba, que no Ajá, tenía contacto con la prensa después de la derrota electoral. Bueno, él hizo declaraciones diciendo que había un compromiso político a tener un nuevo texto, que la mm, gente estaba en contra de de las ese texto, características que tenía claro. pero no estaba en contra de tener una nueva constitución porque todos en Chile se entendían, o todos, o la mayoría, digamos, entendían en Chile que necesitaban tener una constitución diferente, distinta a la de 1980. Y la nueva Así que constitución, o sea, el nuevo borrador, ¿lo deben hacer los mismos constituyentes que están ahora o debe hacerse una nueva votación? lo más probable es que sean los mismos, sí, sí. Ujú, Todavía no hay, bueno, ahora hay unas rondas de diálogo político en Chile. Inmediatamente después el presidente Boric llamó a los distintos sectores a reunirse y va a haber un diálogo. Lo más probable es que incluso la base sea el mismo texto con algunas modificaciones, con los temas más trascendentes. Se verá de qué forma pueden cambiarse para que tenga la aprobación de la gente. mm, Es decir, no es que van a volver al cero, digamos. claro, Hay todo un proceso y además, a ver, los puntos conflictivos son algunos, digamos. Te diría que son dos. claro. La cuestión de la plurinacionalidad y, como decía Pipa, también Mm, la cuestión de los derechos reproductivos. En Chile no existe el aborto tal como lo tenemos como acá en la ley en Argentina, ¿no? Mm. Entonces, esta nueva constitución lo que planteaba es los derechos reproductivos de la mujer y evidentemente también hubo un rechazo en ese punto. mm, Seguramente muchos han rechazado el nuevo texto por esa cuestión. Así que yo creo que esos son los puntos que van a trabajar como para poder tener un consenso. Primero un consenso político y después un consenso social, Sí. porque esto tiene que pasar por la aprobación de la gente. Así que comienza un nuevo proceso, pero no desde cero, sino con la base a algunos consensos que han tenido con este texto que fue mm, rechazado por más del 60% de la población en Chile. mm. Impresionante, mucha gente fue a votar, el 80%, Claro, un poco más. que sí, más allá digo que, profe, no sé qué te parece, pero eh, más allá del resultado, ¿no? El hecho de la democracia directa en este sentido de lo que son los plebiscitos, ¿no? Que es sano, digamos, para cualquier democracia, incluso obliga también a explicar mucho más de lo que es una elección común. Sí, a ver, hay un concepto de la democracia moderna Ujú, que dice que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. claro. Es decir, no hay una democracia directa. Ujú, En Chile se votó la necesidad de la reforma, en Chile se ujú, votó los convencionales, y esos convencionales son quienes tienen que redactar el texto. En cualquier otro país, esas dos consultas que se le hizo a la gente, tanto claro, si era necesaria una nueva constitución como los constituyentes, es suficiente para la claro. elaboración de un nuevo texto y quedará fijo la nueva constitución, ¿no?
por válida la nueva Constitución. En Chile se dio una instancia más, que es preguntar a la gente si está de acuerdo. Es el acuerdo político que se logró en Chile. Muy democrático, Es decir, muy democrático. se avanzó. Primero preguntarle a los chilenos sí y o no. chilenas si querían reformar la Constitución. Avanzó el sí. Segundo, según la redacción de cada, ¿no? De lo que es el articulado de la nueva Carta Magna. La verdad, cómo funciona de manera muy buena la democracia allí en Chile. O estaría tratando de arrancar en algunas cosas. No, También fue en su funciona, momento porque el estamos sí, viendo que la claro. gente va y se expresa. Hay, O sea, hay un antecedente que el sí o no a Pinochet. Creo que sí. fue en el 92. Ahora, si no- profe, a propósito de Pinochet, ¿qué pensás sobre lo que dijo Petro en su cuenta de Twitter? Revivió Pinochet. Yo creo que Petro, Se fue al pasto. exageró un poco exprofeso, ¿no? También hay un poco de enojo, ¿no? En esto de que había muchas esperanzas en tener una constitución de avanzada, al menos de avanzada para el progresismo internacional, digamos. A ver, hay mucha gente que no va a considerar un avance de determinadas cuestiones, ¿no? Esto lo digo con mucho respeto, pero bueno, para Petro y para muchos sectores políticos en América Latina, la constitución esta, como estaba redactada, era un avance. Y evidentemente que al caerse la aprobación de esta constitución, hace que, bueno, que en los próximos meses al menos, espero que no sean años, los chilenos sigan viviendo con la constitución de Pinochet. Por lo tanto, yo creo que es una simplificación de Petro, hace una simplificación en base a su enojo, de que, bueno, evidentemente van a seguir bajo los designios establecidos en la dictadura militar de Pinochet, que es la Carta Magna, digamos, que es la Constitución de Chile, redactada en aquella época, de épocas oscuras, ¿no? Entonces, pero me parece que hay que tomarlo con un poco más de naturalidad, pensando que esta democracia chilena, que tardó un poco más de tiempo en nacer, o en renacer, digamos, le tomó más tiempo que los argentinos y que a otros países de América Latina, esta democracia quizás tardía, de todas maneras está funcionando de alguna manera, ¿no? Está funcionando porque, y como te decía, esta ratificación a través de un plebiscito tiene que ver con los acuerdos políticos previos. Entonces, si funciona el acuerdo político, si se pueden sentar a una mesa y negociar y lograr acuerdos políticos y lograr el consenso, porque esta nueva constitución, que al día que se sancione, va a tener no solamente el apoyo del acuerdo político, sino además el apoyo social. Ahora, ¿no hubo un riesgo innecesario? Digo, porque las dos figuras, la plurinacionalidad no cambiaría en forma vinculante demasiadas cosas, pero sobre todo el texto del aborto legal no necesita una consagración constitucional. Digamos, son como que puede ser que hayan jugado muy al filo en dos cuestiones muy políticas de mucha relevancia, digamos, para ponerlo en un texto constitucional cuando no necesariamente es inevitable. Lo que pasa es que si está en la Constitución no se puede ir en contra de ella. Es decir, no puede haber todo el marco legal que surja post-Constitución con ese texto, no puede ir en contra de eso. Es decir, todo lo que se afirme sobre los derechos reproductivos de la mujer, con una ley no lo van a poder derogar. Entonces, se jugó fuerte, claro. Y bueno, no se logró. Claro. Lo de la plurinacionalidad me parece que también es una cuestión, yo insisto, esto tiene que ver un poco con comunicar un poco mejor lo que es, ¿no? Yo creo que no es un riesgo para nadie, no es que Chile se va a dividir, al contrario, me parece que es un reaseguro para que Chile no se divida en el futuro, porque también tenemos que pensar que no debemos ser inocentes, digamos, y quizás en el futuro, un futuro mediano, dentro de un futuro medio, quizás haya también fuerzas extranjeras que estén instando a la independencia de algún grupo, ¿no? Entonces, y esto atañe también a la Argentina. Creo que declarar un Estado plurinacional
me parece que es un reaseguro para nuestras naciones, para nuestros pueblos, para nuestros estados latinoamericanos. Así que me parece que hay que comunicarlo un poco mejor, que la gente entienda lo que es eso. Muy bien. No es darle más prerrogativas a un pueblo originario por sobre el resto de la población, sino ponerlo a la misma altura, Muy digamos. bien. Los mismos derechos para todos. Muy bien. No darle más prerrogativas al pueblo mapuche, no es así. Muy bien. Y al chileno promedio, digamos, esas cuestiones realmente le preocupan, y mucho, como también el tema del aborto. Seguro. Profe, la seguimos mañana. Hay mucho, mañana hay mucho por contar. Ahí. Muchas gracias por el llamado. Gracias, profe. El profe Cristian Riom con nosotros, analista internacional.